Listo. Compañera Marta, ya inició la grabación. Cordial saludo. A continuación vamos a hacer la presentación de la fase 3 de profundización del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Este equipo está conformado por mi compañera Marta Sánchez y mi persona Danay Castillo. Como introducción, daremos a reconocer algunas características de la educación desde la edad antigua hasta la edad contemporánea y algunos acontecimientos significativos de la historia de la pedagogía. Vamos a presentar características de la educación. Características de la educación en la edad antigua. En la edad antigua, a través de la paciencia y la lentitud se enseñaba a leer y escribir y contar. Según Galeano, 1974, busca desde un programa educativo y junto con la formación del maestro conseguir la perfección humana. Rodríguez, 1995. Y las características de la educación en la Edad Media, una de las características era conducir a los niños hacia la virtud, pues la virtud es considerada una cualidad moralmente buena y son esas características que se desean en una persona hacia la sociedad, según Rodríguez J. 1995. También era lograr el aprendizaje a través de una disciplina severa que incluso era llevado hasta el castigo físico, según Rodríguez 1995. También era incorporar la educación en el cristianismo, pues esto les ayudaba a tener más desarrollo en la civilización y en la educación y lograr nuevos aprendizajes. En las características de la educación moderna, también encontramos que el estudiante no se dedicaba solo a estudiar, sino que también debía ser espectador del proceso de su propio aprendizaje, de su propia enseñanza, por lo que, por lo que debía estar atento y activo en cómo se amplían y se aplicaban las nuevas técnicas para mejorar en la educación, según Rodríguez, 1995. También el papel del docente jugaba un papel muy importante, pues se enfatizaba en ser docente de vocación, según González, 1993. Característica de la educación en la edad contemporánea. En el siglo XVIII fueron creadas las primeras escuelas y se potenciaron los jardines de infancia. En el siglo XIX, el maestro era centrado en la pedagogía, apoyando el autoritarismo, la memorización y la competitividad, defendiendo la enseñanza y una nueva actitud que implicase la traslación del eje educativo hacia el respeto por la vida infantil con una interacción amistosa y afectiva entre el alumno y profesor. Para Neil, la educación debe ser intelectual y afectiva. El maestro debe ser sincero con el niño y no engañarlo nunca. Y el alumno debería de hacerle frente al mundo como individuo que aprende a encontrar su propia seguridad y libertad personal. A continuación, le presentaremos acontecimientos significativos de la historia de la pedagogía. Acontecimientos de la edad antigua. Quintiliano fue el primer romano considerado profesor oficial. Platón
428 años antes de Cristo, desarrolló el primer plan de enseñanza. Compañera, compañera Marta. Acontecimientos de la edad, sí, acontecimientos de la Edad Media. En el siglo XII surgieron escuelas que se congregaron formando asociaciones o estudios generales a los que consideraban determinados privilegios, tanto papas como reyes, convirtiéndolas en universidades. También a orígenes de la escuela de Alejandría, San Gregorio y San Juan Crisóstomo, que en sus dos reglas preparó los conocimientos de la pedagogía monástica. También vemos acontecimientos de la Edad Moderna, que en 1870 se fundó el Hospicio de Bogotá, una de las instituciones más conocidas de la ciudad, en el que se ofrecía atención a madres lactantes, niños abandonados. También los padres escolapos o piaristas poblaron de colegios para pobres en las provincias de Italia y España, lo que permitió su expansión hasta la enseñanza secundaria. El humanista de el humanista Erasmo de Rotterdam exigió para el maestro una formación completa y un salario consecuente con su trabajo. Acontecimientos de la edad contemporánea. En Francia, en 1794, se fundó la primera escuela normal de maestros. Mahón escribió 2 obras específicas consideradas auténticos manuales pedagógicos llamados El maestro mirando hacia afuera. En 1839 se fundó la Escuela Normal Formal en Madrid como centro pionero que se extendió por la geografía nacional. A continuación le daremos una actividad que consta de un cuestionario. Cuestionario por Danay Castillo. Es unas preguntas que le haré a mi compañera. Bueno, son 3 obras las que escribió Mahón 1846 a 1923. ¿Es correcto o incorrecto? Compañera Marta. Es incorrecto. Sí, señora. Es incorrecto Es porque incorrecto porque Mahón escribió 2 obras. exacto, escribió 2 obras nada más. Ujú. La segunda es, la Escuela Normal Central en Madrid se fundó en 1839. ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto, sí se fundó en 1839 la Escuela Central en Madrid. Señora. A continuación, el cuestionario realizado por mi persona. Tengo 2 preguntas para realizarle a mi compañera Danay, en la cual la primera es, en 1839 en Roma se funda la primera escuela normal de maestros. Incorrecto. Muy bien, así es, porque no fue en 1839. Y la segunda pregunta es, en 1870 se fundó el Hospicio de Bogotá, una de las instituciones más conocidas de la ciudad. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcta? Sí, señora, así es. Es correcta, porque en 1870 fue donde se fundó el Hospicio de Bogotá, una de las instituciones más conocidas de la ciudad en esa época.
Hasta acá ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias y gracias a usted, compañera.